Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Capítulo 21, versículo 5. Al 8 al 20. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció, y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que te dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada le convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua. Lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo: no puedo ver morir a mi hijo. Se sentó aparte y, alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del chico, allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos, y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde el sepulcro 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar. Y se murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús. Y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy responda nuestra propia realidad. Jesús pasa todos los días por nuestras vidas, y no le asustan nuestras oscuridades, nuestras mediocridades y ciertamente graves pecados. Al contrario, los encara mirando de frente a nuestras conciencias, sin inquina,
pero con insistencia. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, su presencia no pasa desapercibida, pues inmediatamente se encuentra con una escena que refleja el dolor y la tragedia de dos hombres que han sido excluidos de toda convivencia, marginados por su condición espiritual y mental, viviendo aislados en un lugar que solo evoca desolación y muerte. Estos dos hombres, que habitaban entre los sepulcros, no estaban simplemente alejados de la sociedad por una elección voluntaria, sino que eran prisioneros de una fuerza invisible que los sometía, dominados por presencias oscuras que les arrebataban la paz, la libertad interior y la capacidad de relacionarse con los demás. Su vivienda no era una casa ni una aldea, sino los sepulcros, lugar destinado a los cuerpos sin vida, espacio que nadie escoge para vivir, símbolo de la muerte constante, del olvido, del silencio perpetuo y del aislamiento que impone el rechazo colectivo. El hecho de que estos hombres vivieran entre los sepulcros es una manifestación del nivel de sufrimiento y rechazo que experimentaban, pues habían sido empujados a un entorno que no solo representa la muerte física, sino también la exclusión total, la imposibilidad de ser escuchados, acogidos o tratados con compasión. Su condición era tan extrema que ni siquiera podían habitar en los márgenes de una comunidad, porque su presencia generaba terror. Sus comportamientos inspiraban miedo, y nadie se atrevía a pasar por el camino donde ellos se encontraban, como si su existencia misma fuera un obstáculo para el paso de la vida cotidiana. Lo que Jesús encuentra en esa región no es simplemente un caso de enfermedad o locura, sino una escena que revela hasta dónde puede llegar el sufrimiento cuando no hay quien extienda la mano, cuando se rompe la esperanza, y cuando las cadenas invisibles del mal atan la voluntad y roban la dignidad. A pesar del temor que despertaban estos hombres, a pesar de la violencia de sus gestos y de la imagen tenebrosa que ofrecían, Jesús no da un paso atrás, no se aparta ni cambia de dirección, porque su propósito es acercarse precisamente a los que todos evitan, a los que nadie quiere ver ni escuchar, a aquellos que han sido relegados a los márgenes del camino. La decisión de Jesús de llegar hasta allí no fue casualidad ni accidente, sino expresión concreta de su deseo de salvar a aquellos que ya habían sido considerados irrecuperables. Un gesto de ternura y autoridad que penetra en lo más desgarrador de la condición del hombre cuando está atrapado por el mal. La presencia de Jesús en ese lugar tan cargado de dolor revela el verdadero sentido de su misión, que no consiste en proclamar una enseñanza desde lo alto, sino en descender a los espacios de miseria, en ir al encuentro de los que sufren y tocar con compasión las heridas más hondas del corazón. Los Gadarenos, al ser una región de cultura distinta, tenían costumbres y creencias que no correspondían con las tradiciones del pueblo de Israel, y eso resalta aún más el valor del gesto de Jesús, que no se limita a los suyos, sino que cruza las fronteras físicas y culturales para manifestar la universalidad de la salvación que Él ofrece, en el contraste entre la oscuridad del lugar y la luz que trae consigo Jesús. Se pone en evidencia que la presencia del Señor no conoce fronteras ni límites, y que incluso en los escenarios más sombríos, es posible que surja una oportunidad de liberación y de transformación verdadera. Los sepulcros, como espacio simbólico, no solo evocan la muerte física, sino también la pérdida de toda esperanza, la ruptura de los lazos con la vida, el silencio que se impone cuando ya no hay voz que consuele ni oído que escuche. Y es allí donde Jesús se manifiesta como la palabra que devuelve sentido. Que estos hombres estén poseídos no indica únicamente una condición espiritual perturbada, sino una vida enteramente marcada por la ruptura interior, por la pérdida de control sobre sí mismos, por el dominio de fuerzas que los empujaban a actuar de modo violento, inestable y destructivo. Lo que Jesús ve en ellos no es la amenaza que representan, ni el escándalo que provocan,
sino el grito de auxilio que nadie ha querido escuchar, el clamor silencioso de dos almas heridas que anhelan ser restauradas, aunque ni ellos mismos lo puedan expresar con claridad. El miedo que generaban en los demás era reflejo no solo de su comportamiento agresivo, sino de una sociedad que ya no tenía herramientas para atender ese tipo de sufrimiento, y que, en vez de acoger o tratar de sanar, optó por apartar, silenciar y dejar en el olvido. Pero la mirada de Jesús no es como la de los otros. No se detiene en la apariencia externa ni se deja condicionar por la violencia de sus gestos, porque Él ve más allá. Él penetra el misterio del dolor y reconoce en cada persona una vida que merece ser restaurada y un corazón que puede ser sanado. Cada paso que da Jesús en esa tierra muestra que la salvación no se ofrece solo a los que están bien dispuestos, sino también a los que han caído tan hondo que parecen no tener retorno, y que, sin embargo, son los primeros destinatarios de su amor liberador. La escena inicial de este pasaje nos sitúa en un territorio donde reinaba el miedo, donde la violencia había tomado el control y donde nadie se atrevía a pasar. Pero justo ahí, en ese contexto de oscuridad, aparece la figura serena y poderosa del Hijo de Dios, dispuesto a traer una nueva realidad. La valentía de Jesús no consiste solo en acercarse físicamente a estos hombres, sino en comprometerse con su historia, en entrar en el espacio que todos evitaban, y en devolver dignidad a quienes habían sido reducidos a una existencia indigna, marcada por la marginación y el olvido. Nada de lo que está contaminado o perdido detiene a Jesús, porque su amor no conoce límites, y porque en su corazón hay espacio para todos, incluso para aquellos que parecen no tener ya lugar ni memoria en el corazón de los hombres. Este versículo encierra una gran enseñanza sobre la misericordia, sobre la valentía y sobre la entrega total de quien ha venido a buscar lo que estaba desviado, enfermo y esclavizado, no desde la comodidad, sino desde el contacto real con la miseria. El Evangelio nos muestra cómo el amor auténtico no teme a la oscuridad, no huye del conflicto ni se escandaliza del mal, sino que entra en él para derrotarlo con la luz de la compasión, con la fuerza de la verdad y con la autoridad de la palabra divina. Jesús, al llegar a los sepulcros de Gadara, no solo pisa un lugar temido por todos, sino que transforma ese espacio de muerte en un lugar de encuentro, donde algo nuevo está por comenzar, donde la historia de dos personas, marcadas por el dolor, será cambiada para siempre por la presencia del Salvador. Los demonios, al percibir la presencia de Jesús, no pueden ocultarse ni mantener el silencio, sino que, impulsados por una fuerza más grande que ellos, comienzan a gritar con desesperación, revelando algo que supera cualquier comprensión ordinaria. Reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Este reconocimiento no nace de una actitud voluntaria ni de un deseo de adoración, sino que surge como una reacción inevitable ante la presencia de quien posee una autoridad que trasciende todas las fuerzas visibles e invisibles, porque en él habita el poder que pone orden al caos. Al llamarlo Hijo de Dios, los espíritus impuros manifiestan que saben con exactitud quién está frente a ellos y no pueden esconder lo que saben, porque la verdad que representa la persona de Jesús es tan luminosa que obliga incluso al mal a decir lo que no quiere decir. La confesión de los demonios no es fruto del amor ni del respeto, sino una expresión de temor absoluto, porque en la cercanía de Cristo todo lo que está distorsionado se ve obligado a reconocer la verdad, aunque sea en contra de su voluntad. A través de este grito desesperado, se deja entrever que ninguna sombra, por más espesa que parezca, puede resistir indefinidamente la presencia de la luz, ya que donde está Jesús, el mal se siente expuesto, débil, incómodo y finalmente derrotado. El hecho de que estas fuerzas espirituales pronuncien el título Hijo de Dios revela que su conocimiento de lo sagrado es real,
aunque esté completamente desvinculado de la confianza y del deseo de seguir el bien. Lo que deja claro que saber quién es Cristo no implica necesariamente amar su camino. Esta escena deja al descubierto que el conocimiento sin obediencia es estéril, y que hay realidades que pueden reconocer la divinidad de Jesús, sin estar dispuestas a aceptar su señorío, lo cual es precisamente la condición de estas entidades, que tiemblan ante Él, pero no se someten por amor. El miedo que expresan no es una señal de que saben que su tiempo ha llegado, que su dominio sobre esos cuerpos está por terminar, y que el reino de los cielos ha irrumpido con tal fuerza que ya nada será como antes. Los demonios no pueden resistirse a la cercanía del reino, y su desesperación es señal de su derrota inminente, porque Jesús no dialoga con el mal para llegar a acuerdos, sino que lo enfrenta con la firmeza de quien ha venido a restaurar lo que fue destruido. La autoridad de Cristo no es como la de los líderes terrenales. No se impone con armas ni con gritos, sino que se manifiesta con una presencia que transforma, que incomoda al mal porque le recuerda que su tiempo está contado, que la mentira no puede durar para siempre y que la salvación ha comenzado. Cuando los espíritus inmundos gritan, no solo muestran temor, sino que hacen visible una realidad que no todos alcanzan a ver. El reino de Dios no es una idea lejana ni una promesa aplazada, sino una presencia viva que ya actúa, que ya transforma, que ya irrumpe incluso en los espacios más dominados por la oscuridad. La reacción de estas entidades demuestra que el encuentro con Jesús no deja a nadie indiferente, pues su cercanía genera un cambio en todo, incluso en las realidades que parecen más resistentes, más encerradas o más alejadas de todo lo que representa la verdad y la justicia. Estos gritos es una señal inequívoca de que la luz está haciendo su trabajo, de que el mal ha perdido el dominio que antes ejercía con impunidad, y de que un nuevo tiempo ha comenzado a desplegarse. El reino que Jesús representa no es algo que se impone por la fuerza, pero tampoco es frágil ni pasivo, y su sola presencia basta para hacer que los enemigos de la vida tiemblen, se agiten y comiencen a retroceder, como ocurre en esta escena cargada de tensión espiritual. El grito de los demonios tiene un tono defensivo y revela su impotencia, porque frente a Mesías ya no tienen estrategias, ya no poseen poder sobre las decisiones, y solo les queda suplicar. La maldad más descarada se vuelve débil ante quien lleva en sí mismo el amor eterno. Jesús no necesita levantar la voz ni realizar ningún gesto teatral para que los espíritus malignos se den cuenta de quien está delante de ellos, porque su sola presencia irradia autoridad, y su identidad como hijo de Dios se impone con claridad absoluta, sin necesidad de demostraciones espectaculares. Esta manifestación de poder silencioso, que desarma las fuerzas del mal sin violencia externa, es una de las señales más contundentes de la verdad del Evangelio, donde el bien no necesita disfrazarse ni alzar el tono para hacerse presente, porque es real por sí mismo y actúa con eficacia. Hay una afirmación clara de la identidad de Jesús, lo cual resalta aún más la ceguera de tantos hombres que, a pesar de ver signos y escuchar su palabra, todavía no lo reconocen como Señor. El contraste entre el reconocimiento forzado de los demonios y la indiferencia de quienes deberían tener el corazón abierto a la fe pone en evidencia que no basta ver milagros ni escuchar palabras hermosas, sino que hace falta una apertura interior para acoger la verdad que transforma. El hecho de que quienes representan el mal se den cuenta con tanta claridad de la presencia de Dios, mientras que otros permanecen cerrados a su mensaje, es una llamada a reflexionar sobre la importancia de no dejarse adormecer por la rutina ni por la indiferencia espiritual. Los demonios saben que están frente a que tiene poder de liberar, de restaurar, de purificar todo lo que ellos han ensuciado y distorsionado. Lo que se manifiesta aquí no es una lucha entre fuerzas iguales, sino una confrontación donde el resultado ya está decidido, porque Cristo no viene a debatir,
sino a reinar, y su realeza se impone no por la violencia, sino por la autoridad que nace de su origen divino. El desorden que estas entidades sembraban en esos hombres estaba llegando a su fin, y por eso gritan con desesperación, no como señal de fuerza, sino como confesión involuntaria de que el tiempo del mal ha terminado, y que el bien ha venido a recuperar lo que le pertenece. Cada palabra que sale de la boca de estos espíritus revela más de lo que ellos quisieran admitir, y en esa confesión involuntaria se produce una especie de rendición anticipada, una aceptación de que ya no pueden seguir escondidos ni dominar los cuerpos que ocupaban. Así, este versículo se convierte en un testimonio de que el poder de Dios no necesita imponerse con ruido ni con gestos dramáticos, porque su verdad se manifiesta incluso cuando el mal se ve obligado a reconocer que está perdiendo terreno que antes controlaba. Es importante destacar que el evangelista introduce un detalle que, aunque breve en su formulación, tiene un peso simbólico y teológico muy significativo. Una gran piara de cerdos se encontraba paciendo no lejos del lugar donde estaban los endemoniados. Esta simple descripción, al referirse a la presencia de cerdos, no debe tomarse como una observación neutra o meramente informativa, sino como un elemento cargado de significado, especialmente para quienes escuchaban o leían el relato desde la perspectiva del pueblo de Israel. Los cerdos, desde tiempos antiguos, eran considerados animales que no cumplían con las leyes de pureza alimentaria, que regían la vida religiosa del pueblo judío, y por tanto, su presencia evocaba automáticamente una sensación de impureza, de transgresión y de separación respecto a la santidad exigida por la ley. El hecho de que esta gran cantidad de animales estuviera allí, en un campo abierto, alimentándose en grupo, es un signo visible de que Jesús se encontraba en una tierra que no compartía las mismas prácticas ni los mismos principios de vida espiritual que los suyos. Un territorio culturalmente distinto, con valores y símbolos propios. Este entorno gentil, identificado a través de la presencia de los cerdos, marca un contraste evidente entre la misión de Jesús y el lugar en que ésta se desarrolla, lo cual pone de relieve que la acción de Mesías no se limita a espacios cómodos o previamente preparados, sino que se extiende también a aquellos donde la realidad está más desordenada y alejada de la revelación divina. La mención de la piara, además de ser un dato descriptivo, funciona como un reflejo de la condición espiritual del lugar, que estaba tan alejado de las prácticas sagradas, que incluso los animales que habitaban en él representaban una ruptura con la tradición de pureza que tanto se valoraba en Israel. Esta imagen, entonces, no se refiere únicamente a lo físico o de zoológico, sino que abre una puerta hacia una lectura más simbólica, en la que los cerdos no son simplemente criaturas que pastan, sino representantes de un ambiente donde reina el desorden, la falta de discernimiento espiritual y la ausencia de una relación íntima con el Dios de la alianza. La palabra gran que acompaña a la piara refuerza esta idea, pues no se trata de unos pocos animales dispersos, sino de una multitud significativa, lo que sugiere que la impureza no era algo aislado ni ocasional, sino un componente habitual del entorno en el que Jesús se mueve en ese momento. La elección del evangelista de incluir este detalle sirve como preparación para lo que está por suceder en los versículos siguientes, donde se producirá una acción decisiva de liberación por parte de Jesús, una intervención directa en la historia concreta de dos hombres, que vivían oprimidos por fuerzas que les habían robado su libertad interior. Así, la piara de cerdo se convierte en un escenario anticipado, una especie de telón de fondo que enmarca y condiciona la acción próxima de Jesús, y que permite entender que el contexto donde se obra la salvación no siempre está limpio ni es favorable, sino que puede estar contaminado por formas de vida alejadas del designio divino. Aquí hay mundos distintos. Por un lado,
el de Jesús, que representa la fidelidad al Padre, la pureza de corazón y la obediencia a la voluntad divina, y por otro lado, el de los habitantes de la región, que han naturalizado la convivencia con aquello, que en la tradición de Israel era visto como contrario a la vida santa. De este modo, el espacio donde se desarrolla esta parte del relato no es neutro ni secundario, sino que tiene un papel activo en la narración, ya que refuerza el mensaje central de que la salvación no está restringida a quienes ya conocen el camino de Dios, sino que se ofrece también a aquellos que han vivido durante mucho tiempo, sumergidos en la ignorancia espiritual. Jesús, al actuar en ese lugar, no lo hace por error ni por accidente, sino porque su misión es precisamente alcanzar también a los que no han oído hablar de la promesa, a los que han construido su vida al margen de los preceptos revelados, y a los que conviven diariamente con formas de existencia que distorsionan la verdad del bien. El mal no se manifiesta siempre en formas extraordinarias o violentas, como en el caso de los poseídos, sino que puede estar instalado de manera silenciosa, cotidiana y aparentemente inofensiva, como una piara que pasa tranquila pero que, en realidad, representa la normalización de lo que aleja del plan de Dios. Por ello, la escena no debe leerse solo como un preludio de un milagro, sino como una radiografía espiritual de un ambiente que ha perdido la dirección, donde lo impuro se ha vuelto común, y donde se necesita una intervención poderosa que no solo sana a los individuos, sino que también transforme el tejido colectivo. Este versículo actúa como un espejo que refleja la necesidad de una visita salvadora, que no tema ensuciarse las sandalias con el polvo de caminos olvidados por la fe, ni escandalizarse por el contacto con aquello que muchos considerarían indigno o despreciable. Jesús ha llegado a un terreno que necesita ser rescatado, no porque sus habitantes sean peores que otros, sino porque viven rodeados de elementos que los han alejado de la claridad que proviene de la revelación. La presencia del Maestro en medio de este ambiente nos recuerda que la salvación no es una recompensa para quienes ya están ordenados, sino una oferta generosa para los que están extraviados, confundidos o atrapados en formas de vida que necesitan ser iluminadas por una verdad más alta. La piara de cerdos, tan común para los que vivían allí, se convierte así en un signo de contraste entre lo que es y lo que debería ser, entre lo que se ha tolerado por costumbre y lo que debe ser purificado, por la acción de quien ha venido a liberar, a enseñar y a restaurar. El Evangelio, al incluir este detalle, nos muestra que Jesús no teme entrar en espacios donde lo impuro ha echado raíces, porque su misión es precisamente arrancar esas raíces con amor, con poder y con verdad, y plantar en su lugar la semilla de una vida nueva. Los demonios, conscientes de que no pueden resistir la presencia de Jesús ni oponerse a su voluntad, se dirigen a él para hacer una petición que revela con claridad su posición subordinada y limitada frente al poder del Mesías. Su súplica, formulada no desde la confianza ni desde la cercanía, sino desde la desesperación y la urgencia, consiste en una solicitud concreta, que, si han de ser expulsados, se les permita entrar en la piara de cerdos que pasían no lejos del lugar. Este acto constituye una declaración indirecta del reconocimiento de una autoridad superior, pues los espíritus impuros, por muy agresivos y violentos que sean, saben que no pueden actuar sin recibir permiso de que tiene dominio pleno sobre todas las realidades visibles e invisibles. La petición formulada por estos seres espirituales refleja su derrota anticipada, porque quien suplica ya no impone condiciones ni desafía, sino que se limita a aceptar lo inevitable e intenta encontrar una salida que atenúe su pérdida. Este gesto de pedir autorización no es un trámite cualquiera, sino una manifestación clara del orden que rige en el ámbito espiritual, donde nada puede suceder sin que lo permita aquel que ha recibido toda autoridad del Padre. Jesús no solo se presenta como un maestro que enseña,
sino como el Señor de la historia, aquel que está por encima de cualquier poder desordenado, y cuya sola presencia es suficiente para que el mal revele su fragilidad esencial, la necesidad de los demonios de contar con la aprobación de Mesías. Demuestra que no existe ningún rincón de la creación que esté fuera del alcance de su soberanía, ni siquiera aquellas regiones espirituales donde se ha instaurado el desorden, aunque estos seres espirituales hayan logrado por un tiempo ejercer su dominio sobre las personas poseídas. Su actuación nunca ha sido absoluta, sino siempre restringida por los límites que el Creador ha establecido desde el principio de los tiempos. El hecho de que tengan que acudir al Verbo encarnado para obtener permiso resalta, además, la existencia de una jerarquía de poder donde no hay equilibrio entre el bien y el mal, sino una supremacía evidente de la luz sobre las tinieblas. El Evangelio nos transmite que el mal no es una fuerza autónoma que actúa libremente por el universo, sino una realidad que, aunque destructiva, sigue sujeta a los límites y a la vigilancia de quien tiene gobierno eterno. Ofrece una esperanza firme a quienes experimentan el peso de las pruebas, porque recuerda que, aunque el mal pueda tener expresiones aterradoras, nunca tiene la última palabra ni el control total. Los demonios, al dirigirse a Jesús en forma de súplica, muestran que reconocen en él no solo a un exorcista poderoso, sino al Hijo de Dios que ha venido a restaurar el orden perdido y a destruir las obras de la oscuridad. Su petición es también un intento de retener algo del dominio que estaban por perder, como si al ingresar en los cerdos buscaran prolongar su presencia en el mundo, aunque fuera en una forma degradada y sin influencia directa sobre personas. Pero esa actitud muestra una mentalidad vencida, un último esfuerzo de quienes saben que el desenlace ya ha sido definido por una voluntad más alta, y que su tiempo en aquella región y en esos cuerpos ha llegado a su fin. Este momento revela que los espíritus malignos no actúan con libertad plena, ni siquiera cuando habitan territorios donde parecen tener ventaja, porque están permanentemente bajo la mirada de quien sostiene todo lo creado, y no permite que se violen los límites establecidos por su sabiduría. Jesús, sin pronunciar muchas palabras, se mantiene como la figura central de la escena, pues todo lo que ocurre gira en torno a su autoridad y a su decisión, mostrando que el bien no necesita levantar la voz para imponerse, porque basta con que esté presente. La postura de los demonios, suplicantes y temerosos, desmiente cualquier visión que los presente como igualados al poder de Dios, porque su misma actitud reconoce la distancia infinita que existe entre su condición caída y la majestad del que ha venido a redimir. El Evangelio deja claro que incluso el mal más destructivo, cuando se enfrenta a la presencia real del Señor, no tiene más opción que retirarse y acatar, pues no se trata de una lucha de fuerzas similares, sino de una manifestación del desequilibrio absoluto entre la verdad y el engaño. En este sentido, la súplica de los espíritus impuros no solo refleja su temor a ser expulsados, sino también su comprensión de que no pueden sostenerse ante la pureza, la misericordia y la justicia que emanan del rostro de Jesús. Este momento de la narración tiene una fuerza especial, porque sin necesidad de milagros espectaculares ni grandes discursos, transmite con claridad que el dominio de Cristo sobre todas las cosas no es teórico ni lejano, sino concreto y presente en cada rincón del mundo. La forma en que los demonios aceptan su derrota es reveladora de que su poder, por muy ruidoso que parezca, es siempre provisional y débil frente al designio de quien ha venido a liberar, sanar y restablecer lo que ha sido destruido por el egoísmo y la oscuridad. Los demonios son criaturas rebeldes, sin autoridad propia, cuya única posibilidad de movimiento depende de la voluntad de aquel, que nunca ha dejado de reinar, ni siquiera cuando otros han querido suplantarlo. En todo momento, en cualquier circunstancia y frente a cualquier adversidad, la soberanía de Dios sigue intacta,
y su plan de salvación no puede ser interrumpido por ninguna fuerza contraria. Aunque el mal exista, su poder es limitado, y que nada puede actuar fuera del conocimiento de permiso del Señor, quien tiene cuidado de todas sus criaturas. Jesús no cambia su modo de actuar, porque su autoridad no depende de lo que los espíritus digan o callen, sino de su naturaleza misma como Verbo eterno, como presencia salvadora que ha venido a iluminar todo lo que se había perdido. El hecho de que pidan entrar en los cerdos puede parecer extraño a los oídos de quien escucha este tema, desde una perspectiva moderna, pero en el contexto del Evangelio, es una señal de cómo el mal, una vez descubierto y desenmascarado, busca un espacio donde seguir operando, aunque ese espacio sea limitado, secundario y degradado. Debemos mirar con atención cómo actúa el mal cuando se ve acorralado por la verdad, cómo busca desesperadamente un refugio, un resquicio, un lugar donde persistir, aun sabiendo que su presencia ya ha sido puesta en evidencia y que su tiempo se acaba. El control absoluto de Jesús sobre la situación deja claro que nada se le escapa, que todo está bajo su mirada, y que incluso cuando permite algo, lo hace dentro de un marco donde su voluntad de bien prevalecerá, y donde nada escapará a su justicia amorosa. La sumisión forzada de los demonios es el preludio de su derrota final, y también el anuncio de una liberación total para los poseídos, quienes están a punto de experimentar la fuerza restauradora del reino, que no se impone desde fuera, sino que transforma desde dentro. El Señor no recurre a gestos exagerados, basta una sola palabra suya, para que lo desordenado se someta, para que lo que estaba oprimido recupere su libertad. Al pronunciar este mandato, no hay duda, vacilación ni negociación. Simplemente se impone su voluntad, que es voluntad de restauración, de justicia, de compasión por aquellos que han sido esclavizados por la oscuridad durante demasiado tiempo. La rapidez con que se produce esta liberación es muestra de poder irrefutable del Señor, cuya presencia transforma los hechos con una inmediatez que desarma cualquier intento de oposición. Una vez que los espíritus salen, entran en la piara de cerdos, aquellos animales que simbolizaban la impureza y la desconexión con las prácticas del pueblo de Dios, y que ahora se convierten en receptores temporales del mal, que había estado oprimiendo a los poseídos. Al poseer a los cerdos, no encuentran en ellos una morada estable, sino un espacio de transición, y de inmediato, estos animales, al verse invadidos por fuerzas ajenas, pierden el control y corren precipitadamente hacia el acantilado. Esta acción nos muestra que la restauración de la vida de dos personas, que habían sido rechazadas, temidas y olvidadas por su comunidad, tiene un valor inconmensurable que no se puede comparar con ninguna pérdida de bienes. Por significativa que parezca a los ojos de quienes se enfocan solo en lo tangible, el acto de liberar a estos hombres de su esclavitud espiritual manifiesta que, para Jesús, el rescate de una vida, por más deteriorada que esté, tiene una dignidad incomparable, que está por encima de cualquier ganancia o pérdida que afecte el interés particular o colectivo. A través de este gesto, el Señor deja en claro que el bien de las personas, su recuperación, su sanación y su reintegración a la vida plena, están en el centro de su misión, y que para alcanzarlo está dispuesto a permitir incluso que haya consecuencias materiales. La prioridad de Dios no está en la conservación de los bienes, sino en la salvación de aquellos que fueron alejados, olvidados y considerados irrecuperables. La decisión de Jesús de conceder la petición de los demonios no es una concesión al mal, sino una manera de desenmascarar públicamente su intención destructiva, demostrar que su esencia no puede producir vida ni bienestar, sino únicamente pérdida, confusión y ruina. Cada detalle del suceso pone de manifiesto que el poder que él ejerce no busca impresionar, sino liberar, y que su autoridad no se expresa en actos teatrales, sino en gestos que restauran lo perdido,
que devuelven dignidad a quienes ya no eran reconocidos como parte de la comunidad. El mal, una vez arrancado del corazón de una persona, no encuentra otro camino más que desaparecer, porque no puede sostenerse sin una víctima, sin alguien a quien corromper, y termina cayendo en la nada. Con este desenlace, el Evangelio nos recuerda que no hay ninguna oscuridad tan grande, que no pueda ser vencida por la luz, y que el poder salvador de Cristo actúa con determinación, sin rodeos y con una intención clara: rescatar lo que ha sido herido por tanto tiempo. Esta liberación no solo devuelve a los hombres su equilibrio interior, sino que también representa una transformación total de su existencia, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo sin el peso que antes los hundía. El precio que se paga, la pérdida de una piara entera, es insignificante, comparado con la alegría de ver dos vidas restauradas. Dos personas que ahora pueden vivir con plenitud, integrarse a su comunidad y experimentar lo que significa ser mirados con amor. Jesús no actúa motivado por una intención de castigo ni por un deseo de escandalizar, sino por un impulso de misericordia que lo lleva a restaurar el bien. Allí donde había sido anulado por la presencia de aquello que divide, hiere y encadena. Este gesto, por tanto, es una intervención precisa, dirigida a devolver la armonía, a reordenar lo que estaba desajustado, y a recordar que toda vida tiene un valor incalculable, ante los ojos de quien ha venido a traer consuelo y sanación. Al expulsar el mal de esos hombres y permitir que su vida desemboque en una imagen tan dramática, Jesús deja una señal visible, que la liberación es posible, que la salvación no es una ilusión, y que su presencia tiene consecuencias reales. Este versículo nos enseña que el camino de la restauración no siempre está exento de pérdidas, pero que las pérdidas materiales, por grandes que sean, jamás pueden igualar el valor de una vida transformada, sanada y devuelta a la libertad. Cuando Jesús actúa, lo hace con una intención salvadora, que pone en primer lugar la dignidad de quienes han sido olvidados, y no duda en permitir que lo prescindible desaparezca si eso significa que lo esencial sea restaurado. Hay que resaltar que los cuidadores de los cerdos, al presenciar con sus propios ojos la serie de acontecimientos que acababan de desarrollarse, no pueden contener la impresión que se apodera de ellos y, movidos por una mezcla de miedo y desconcierto, huyen apresuradamente hacia el pueblo cercano para contar lo que han visto. Sus pasos apresurados no responden únicamente al deseo de informar, sino también al impulso natural de quien se ve envuelto en una situación que escapa a toda lógica común, una escena que rompe con la rutina de su labor cotidiana y los enfrenta a una realidad que no pueden explicar con palabras sencillas. Al llegar a la ciudad, los cuidadores comienzan a relatar con detalle los sucesos, poniendo especial énfasis en lo que han presenciado: la reacción de los cerdos, la expulsión de los demonios y la presencia de aquel hombre que, con una sola palabra, transformó el destino de dos personas y el entorno entero. En sus palabras, sin embargo, no destaca la alegría por la sanación de los hombres que habían vivido durante tanto tiempo dominados por la oscuridad, sino la conmoción que provoca la pérdida material de la piara, un elemento que pesa más en su memoria inmediata que el milagro de la liberación. La narración que ofrecen está marcada por lo extraordinario del evento, por lo que rompe con lo habitual, por la magnitud del gesto que no encuentran forma de encajar en sus parámetros comunes. Y esa dificultad los lleva a enfocar su atención en lo que ha causado mayor impacto a sus ojos: la estampida y destrucción de los cerdos. El hecho de que su testimonio no se centre en los hombres que han sido liberados de su tormento interior revela cómo, a menudo, las personas pueden verse más afectadas por lo que pierden en términos materiales, que por lo que otros recuperan en dignidad y libertad. En vez de celebrar el fin del sufrimiento de aquellos que habían sido rechazados y aislados por su condición,
Los cuidadores muestran preocupación por la pérdida económica, un detalle que, si bien no es menor, aparece desproporcionado cuando se lo compara con el valor incalculable de 2 vidas restauradas. Esta actitud no debe ser juzgada de manera simplista, porque refleja una reacción que puede surgir cuando lo sagrado irrumpe en lo cotidiano y altera los intereses establecidos, desafiando las prioridades que rigen el pensamiento y el comportamiento de muchas personas. El miedo que sienten no proviene únicamente del espectáculo de los cerdos cayendo por el acantilado, sino también del reconocimiento tácito de que han sido testigos de un poder que no comprenden, un poder que no responde a las reglas que conocen y que viene de un lugar que escapa a sus esquemas. Es esa presencia distinta, que no se somete a las expectativas comunes, la que provoca inquietud, porque cuando la gracia actúa con fuerza, todo lo que estaba acomodado en estructuras previsibles comienza a tambalearse, y no todos están preparados para recibir esa transformación. Lo sucedido se convierte así en una señal visible, de algo más grande que está ocurriendo en lo invisible, una lucha entre el orden restaurado por Dios y el desorden que muchos han aprendido a tolerar porque se ha vuelto parte de la rutina. La noticia que los cuidadores llevan al pueblo no es solo un informe, sino una sacudida que invita a toda la comunidad a enfrentarse a una realidad nueva, en la que ya no se puede seguir actuando como si nada hubiese cambiado, porque la intervención divina ha dejado una huella imposible de ignorar. Y sin embargo, esa novedad no es recibida con entusiasmo ni con apertura, sino con temor, porque cuando lo eterno irrumpe en lo temporal, exige una reconfiguración del modo de ver la vida, de entender el valor de las cosas, de establecer las prioridades que guían las decisiones. El Evangelio no se detiene solo en los hechos externos, sino que deja entrever una crítica velada a esa manera de mirar, que valora más lo que se pierde por fuera que lo que se recupera por dentro. Una visión que no logra ver el milagro porque está ocupada calculando el costo. Es posible que estos cuidadores no hayan tenido la intención de despreciar el bien realizado, pero su reacción nos muestra cómo el corazón, cuando está habituado a vivir centrado en lo inmediato, puede dejar pasar de largo lo esencial sin reconocerlo. Lo más revelador de esta parte del relato es que, habiendo sido testigos de una acción liberadora, los que la presencian no la interpretan como motivo de esperanza, sino como una amenaza al orden que conocían, un desajuste que pone en peligro su manera de vivir. De esta manera, el gesto de Cristo, que busca restaurar la vida de 2 personas marginadas, se convierte en motivo de conflicto para quienes, aunque no estaban poseídos, vivían encerrados en una lógica de interés, temor y conservación de lo conocido. La escena sugiere que no todos los que son libres de opresiones espirituales reconocen la libertad cuando la ven en otros, y que hay quienes, aunque no están encadenados visiblemente, han perdido la capacidad de maravillarse ante el bien que se realiza a su alrededor. Jesús ha venido a ofrecer una vida nueva, pero esa vida no siempre es recibida con júbilo, porque implica dejar atrás seguridades, revisar estructuras y aceptar que hay valores que están por encima del beneficio inmediato o de la estabilidad aparente. También nos recuerda que la novedad que trae el Evangelio no se instala sin provocar preguntas, sin desafiar los hábitos, sin mover las bases sobre las cuales muchos han construido su vida, sin darse cuenta de que estaban alejadas del propósito eterno. La reacción de los cuidadores es como un espejo que muestra lo que puede pasar cuando lo divino se hace presente de forma inesperada. Puede despertar fe y conversión, pero también puede provocar temor, resistencia y rechazo. En sus palabras y en su vida, hay una mezcla de testimonio y de alarma, como si el mensaje que llevan estuviera teñido por una preocupación que oscurece la luz. ¿Qué podrían haber visto si hubieran interpretado los hechos con un corazón abierto? El hecho de que no celebren la liberación de los 2 hombres,
que ahora se encuentran en su sano juicio, tranquilos y libres. Es una señal de cuán difícil puede ser reconocer la belleza de lo que se renueva, cuando uno está más pendiente de lo que se pierde en términos de ganancia o costumbre. La buena noticia que lleva este pasaje no es solo que Jesús tiene poder sobre el mal, sino que también tiene poder para cambiar las vidas que todos habían dado por perdidas, para devolver dignidad a quienes eran vistos con desprecio o con miedo. Sin embargo, esa buena noticia no siempre es bienvenida, porque viene acompañada de un llamado a salir del conformismo, de una invitación a mirar la realidad con ojos nuevos, y eso puede resultar incómodo para quienes prefieren no mover lo que ha estado fijo durante mucho tiempo. Este versículo nos sitúa en ese momento decisivo en que la intervención de Dios interrumpe el ritmo habitual de las cosas y deja a cada persona frente a una elección: acoger la novedad del reino o aferrarse a lo que ya no puede sostenerse, movidos no por la esperanza que podrían hacer de ver dos vidas restauradas, sino por una inquietud que nace del temor, del desconcierto y de la pérdida de lo que consideraban seguro. Acuden juntos al encuentro de Jesús, no para adorarlo ni para agradecerle, sino para pedirle que se marche. La escena tiene una carga silenciosa de tensión, porque frente a la presencia del Salvador, quien ha realizado una obra de liberación que debería despertar júbilo, ellos prefieren solicitar distancia, rechazar su cercanía y recuperar el control de su vida cotidiana sin interrupciones divinas. El contenido de su súplica no se expresa en palabras de hostilidad abierta, sino en una petición que, aunque formulada con respeto, revela una profunda incomodidad ante lo nuevo que ha irrumpido. Sin previo aviso y ha alterado el orden que conocían. Prefieren la tranquilidad aparente de su mundo, una estabilidad basada en lo habitual, en lo que no exige transformación, en lo que no perturba ni cuestiona, aunque esa tranquilidad conviva con el sufrimiento de otros y con la exclusión de quienes han sido marginados por su condición. Eligen la comodidad de lo conocido antes que la renovación que trae Cristo, porque la novedad implica revisar estructuras, modificar prioridades, salir del terreno familiar y abrirse a una realidad que ya no puede vivirse con los mismos esquemas del pasado. No rechazan a Jesús por desprecio directo, sino porque su presencia es demasiado luminosa, y ante tanta claridad, muchas realidades que habían sido toleradas quedan al descubierto, y eso incomoda, confronta y exige una respuesta distinta. Jesús no responde con reproche ni con juicio, sino que escucha y acepta su petición sin resistencia, demostrando que no impone su presencia, que no se queda donde no lo desean, que respeta incluso la libertad de quienes, por temor o por apego, no están listos para recibirlo. Su silencio al retirarse tiene un peso enorme, porque deja claro que la gracia se ofrece con generosidad, pero no fuerza la voluntad de nadie. Se presenta como un don, no como una obligación, y espera ser acogida por un corazón dispuesto. Al retirarse sin palabras, Jesús muestra que la verdadera autoridad no necesita imponerse, porque su fuerza no se manifiesta en el control, sino en el amor que se ofrece y espera ser correspondido con libertad y con fe. La decisión de los habitantes es el resultado de una visión que valora más la estabilidad de su entorno que la transformación de las personas, más la economía que la restauración del alma, más la costumbre que la esperanza. La dureza de corazón que se manifiesta en este rechazo no es agresiva, pero sí clara. No quieren que su estilo de vida sea interpelado. Prefieren no tener cerca a alguien que pueda cambiar lo que llevan años sosteniendo sin cuestionar. Jesús no discute, no se justifica, no se aferra a permanecer. Simplemente se marcha, dejando tras de sí el eco de su paso y la oportunidad no aprovechada de haber acogido a quien trae salvación y consuelo. No todos están dispuestos a dejar entrar en su vida la luz que todo lo transforma, porque hacerlo implica soltar seguridades y abrirse a lo inesperado.
El Señor respeta incluso las decisiones equivocadas, porque su amor no es invasivo, y su modo de actuar no anula la responsabilidad que cada persona tiene frente al llamado que Él hace a la renovación interior. El contraste entre la liberación de los endemoniados y el rechazo de la comunidad deja un sabor agridulce en el relato. Se celebra la restauración de los olvidados, pero se lamenta la cerrazón de quienes podían haber sido testigos de un inicio nuevo y eligieron que todo siguiera igual. Este versículo nos enseña que no basta con presenciar un milagro para abrirse a la fe, porque la fe no nace solo de lo que se ve, sino de lo que se acoge en el corazón cuando uno está dispuesto a dejarse guiar por la presencia del que transforma todo desde dentro. A veces, el Señor se aleja no porque se canse de amar, sino para que el corazón que no supo recibirlo empiece a echarlo de menos y, en su anhelo, descubra que no hay plenitud fuera de su compañía. Mientras dos hombres recuperan su vida, toda una ciudad pierde la ocasión de renovar la suya, demostrando que el paso de Dios no siempre es acogido, incluso cuando su presencia ha traído libertad. Y sin embargo, Jesús no los condena, no los señala, no impide su decisión. Solo se retira, con la paciencia de que sabe esperar el momento en que las puertas se abran, no por obligación, sino por deseo sincero de recibir a que da sentido a todo. Oremos. Señor Jesús, tú que llegas incluso a los lugares donde reina la oscuridad, te alabo porque no hay rincón olvidado donde tu presencia no pueda entrar. Tú que viste el dolor de los poseídos y no te apartaste, te doy gracias porque tu mirada alcanza lo que todos descartan, y tu compasión restaura lo que parecía perdido. Eres el Dios que con una sola palabra rompe cadenas, el que con tu sola presencia hace temblar todo lo que oprime, el que devuelve la calma a los corazones agitados por tanto tiempo. Enséñame a no tener miedo cuando tu gracia trastoca mi rutina, a no aferrarme a lo conocido si eso me impide vivir lo que tú sueñas para mí. No permitas que el temor me cierre a tu paso, ni que el apego a lo que pierdo me impida ver lo que tú me ofreces. Dame un corazón libre para acogerte, una fe viva que reconozca tu poder, y una confianza firme para no pedirte que te alejes cuando me incomodas con tu luz. Jesús, si un día paso por momentos oscuros, si me siento como esos hombres entre sepulcros, ven a mi encuentro, no tardes. Háblame como entonces, con esa palabra que libera, y hazme nuevo con tu presencia. No te vayas de mi vida, Señor, aunque yo no entienda tus caminos, aunque a veces me cueste dejar atrás lo viejo. Quédate conmigo, aunque te lo pida el miedo. Quédate, porque solo tú puedes darme paz verdadera. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.